Adelante, doctores. Muy bien, buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente eh, para continuar con la segunda y tercera parte de VIH y VIH avanzado. Ya la semana pasada, el martes, discutimos sobre las generalidades y todo lo que es fisiopatología, transmisión y clasificación. Vamos a adentrarnos un poco más ya lo que es diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Pasemos a la siguiente. Muy bien. Cuando hablamos de diagnóstico de VIH no es tan sencillo como el diagnóstico de algunas otras enfermedades. Hay enfermedades que requieren solo de una prueba diagnóstica que salga positiva o de algún examen, ¿verdad? Para determinar si padece esta enfermedad. Pero en el VIH no es tan sencillo. Es algo que nosotros tenemos que realizar cuidadosamente, porque recordemos que dar un diagnóstico de VIH no es así como así, ¿verdad? Esto implica un montón de situaciones adicionales para el paciente y cómo se llama y su entorno. Entonces, por eso el diagnóstico pues requiere pues un par de pasos adicionales, por así decirlo. El objetivo del diagnóstico de VIH no es de decir, usted tiene VIH o saber ni qué hizo. No vamos a ir a juzgar. El objetivo del diagnóstico de VIH es que el paciente tenga un acceso a los antirretrovirales, ¿verdad? Y que por ende evite la transmisión de esta enfermedad. Uno lo que quiere es que en el mundo haya menos personas cada vez con VIH, ¿verdad? Nuevas, o sea, nuevos infectados con VIH, y que los que tienen ya la enfermedad estén controlados, ¿verdad? Que estén tratados y controlados para evitar las complicaciones de esta enfermedad. Lastimosamente, al momento del diagnóstico, un tercio de los pacientes ya presenta un conteo de CD4 menor a 200 o una enfermedad definitoria de SIDA, que es lo que les comentaba el martes pasado, que nosotros ya vemos los pacientes ya cuando llegan en el peor estado. Y aquí estamos viendo que 33% ya llegan con estas condiciones, ¿verdad? Ya un conteo menor de CD4 significa profilaxis que tiene que tomar el paciente, significa la predisposición a un montón de enfermedades oportunistas, significa incluso que a veces esos CD4 ya no lo logramos subir a pesar de un tratamiento adecuado, a pesar de un seguimiento y una disciplina adecuada del paciente. A veces no suben de 200. Entonces los pacientes tienen que estar con profilaxis toda la vida, están propensos a un montón de cosas. Entonces eso es lo que no queremos, ¿verdad? Llegar a encontrarlos hasta ahí. Queremos encontrarlos en A1, si se recuerdan, ¿verdad? Asintomáticos y con un conteo de CD4 superior a 500. Ahí es cuando quisiéramos encontrar a todos. Pero lastimosamente, pues no se puede. ¿A quién realizamos la prueba? La prueba de VIH la realizamos primero a todo paciente o toda persona que la pida, ¿verdad? Si alguien llega solicitando una prueba de VIH, hagámosla, ¿verdad? Obviamente hay que recabar algunos datos, pero usualmente cuando alguien pide una prueba de VIH, ¿verdad? A veces es por algún requerimiento. De hecho, últimamente para casarse piden que ambas partes presenten una prueba de VIH negativo, porque obviamente eso implica un montón de cosas para el matrimonio, ¿verdad? Entonces eso es como un requisito, pero la gran mayoría de veces la piden porque tuvieron alguna conducta de riesgo. Usualmente la conducta de riesgo va a ser de tema sexual, ¿verdad? Tal vez estuvieron con alguien que no es su pareja habitual, tal vez estuvieron con alguien que piensan que puede tener esa enfermedad, tal vez realizaron una práctica sin uso de protección, o sea, de método de barrera, como es el condón. Entonces, tienen miedo, ¿verdad? Entonces, solicitan la prueba. Tampoco es que una gran cantidad de personas soliciten la prueba de VIH, no, pero quienes la solicitan usualmente, por ahí es el motivo.
No se trata de indagar y cómo se llama, decir qué hizo, con quién hizo, con cuántos hizo, no, ¿verdad? Sino de, obviamente, ofrecer la consejería y realizar la prueba. Va. Aquí además hay que realizar la prueba de VIH a embarazadas. Recuérdense de lo que hablamos de la transmisión vertical, que estos pacientes que nacen con VIH suelen irles peor en el transcurso de la vida. Entonces, parte del tamizaje de embarazadas, aparte de un montón de otras cosas que les piden, es VIH, ¿verdad? ¿A quiénes más? Eh, Usualmente también se realiza estas pruebas a personal que trabaja en centros de salud, en hospitales, por el riesgo de exposición, ¿verdad? Nosotros que trabajamos en hospitales con pacientes VIH, ¿verdad? Tenemos un riesgo laboral ahí que puede existir, entonces debiera uno realizarse eh, la prueba, pues como recomendación, no es de que tengan que realizarse, no, como recomendación de realizarse la prueba por el riesgo laboral que presentamos, ¿verdad? De ahí obviamente se realiza toda la prueba a pacientes que uno sospeche que puedan tener esta enfermedad, ¿verdad? Ya sea por a lo que se dedican como trabajo, que fue las poblaciones que discutimos la vez pasada, ¿verdad? O por, ¿cómo se llama? Si estamos viendo una enfermedad que pensamos que puede estar asociada a VIH, entonces decimos, ok, a este paciente hay que hacerle la prueba. Las pruebas de VIH deben llevar un consentimiento. No podemos hacer una prueba de VIH en contra de la voluntad de la persona. Siempre que la vamos a hacer, uno tiene que preguntar, mire, vamos a hacer la prueba de VIH por esto, ¿verdad? ¿Por qué? Hay personas que se ofenden, que piensan que uno lo está haciendo porque uno piensa que hicieron algo malo. Y no se trata de eso. O sea, aquí no estamos juzgando si lo que hicieron o no hicieron es algo malo. O sea, en ningún momento nosotros como médicos debemos juzgar las acciones de los demás. Puede ser que a veces por nuestras creencias, no solo religiosas, sino creencias en general, por la manera en que fuimos criados y todo, tengamos cierta inclinación a algunos pensamientos, pero como médicos debemos ser objetivos, ¿verdad? Dejar eso por un lado y decir, vamos a hacer la prueba de VIH por esto, ¿verdad? Explícale, mire, vamos a hacer la prueba de VIH porque usted está embarazada y si tiene la enfermedad, se la puede pasar al bebé. Nada más, ¿verdad? Vamos a hacer la prueba de VIH porque esta enfermedad que tiene ahorita, eh, ¿cómo se llama? Está asociada con esta otra, entonces vamos a descartarla. Y si sale negativo, sale negativo. O sea, hay que informarles al paciente y obtener el consentimiento de ellos. No podemos hacer una prueba de VIH sin consentimiento. Hay algunas excepciones, ¿verdad? Pero eso ya son un poco más temas legales que no vamos a tocar ahorita. Pero en general, uno tiene que pedir un consentimiento al paciente. Siguiente. Bueno, de tipos de pruebas han habido un montón a lo largo del tiempo. Las que se utilizan actualmente es las pruebas de cuarta generación, las de uso actual, las que tenemos ahorita. Pruebas siempre se han seguido estudiando y se han salido pues algunas nuevas, todo con el hecho de tratar de cortar el tiempo desde la infección primaria por este virus hasta ya la detección en sangre. Las pruebas detectan tanto VIH1 como VIH2. La peculiaridad que detectan el antígeno P24, que forma parte de la estructura del VIH, y la detección de este antígeno es lo que nos ha ayudado a reducir el tiempo de detección hasta 2 semanas después de la infección por VIH, ¿verdad? Todavía, o 12 días, dicen incluso algunos que es un poquito menos de 2 semanas, ¿verdad? Obviamente se siguen estudiando, siguen saliendo publicaciones de pruebas que tratan de reducir de ese tiempo, esas 2 semanas todavía que tenemos de área gris, de poder quitarlas y poder detectar esta infección de una vez. ¿Por qué? Si recuerdan de la historia natural de la enfermedad, el VIH no es de que en días ya presente todos los síntomas y todo lo que hemos hablado. Puede tardar hasta años, ¿verdad? Entonces, puede ser que si uno hace la prueba, que entre estas 2 semanas, desde la prima infección hasta que ya
se logre detectar a través de las pruebas de cuarta generación, que quede en ese ínterim, en esas 2 semanas de área gris y salga negativa, ¿verdad? Entonces, ahorita que miremos cómo hay que hacer las pruebas, van a ver cada cuánto se deben de realizar usualmente, ¿verdad? La ventaja es que detectan los 2 tipos de VIH, como les dije, aquí en Guatemala solo es tipo 1, entonces pues, eso es lo que nos vamos a enfocar. Y ahorita lo que queremos es que, a pesar de que tengamos esas 2 semanas de área gris, igual realizar las pruebas para detectar estos pacientes en una fase que no está tan avanzada la enfermedad, que no tenga un VIH avanzado como tal, y poder tratarlos prontamente. Siguiente. Para la metodología del VIH hay pruebas rápidas y pruebas de confirmación. ¿Por qué? Cuando una prueba le sale positiva, debe confirmar el resultado con otra prueba para tener una doble confirmación y de esta manera decir si es VIH positivo, entonces ya pasamos a la siguiente fase de tratamiento y seguimiento, ¿verdad? Esa es la situación. ¿Por qué? Hay algunas enfermedades virales y otras no virales que pueden dar falsos positivos, ¿verdad? Y también existe que sería lo mejor, pues un falso positivo, lo confirmamos, sale negativo, pues es negativo, entonces va mejor, ¿verdad? También hay falsos negativos, que son más raros, ¿verdad? Pero pues pueden pasar y a veces cuando la sospecha es muy alta, pues se hacen otras pruebas. Pero en general necesitamos 2 pruebas positivas para decir que el paciente tiene VIH. Entonces, las pruebas rápidas, la ventaja que tienen es que tienen una alta sensibilidad, que es mayor del 99.5%, básicamente casi 100%, porque ninguna prueba es infalible, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos permite esto? Que tenga una alta sensibilidad, que de toda la población, nos permite detectar con casi un 100% de certeza quiénes están infectados, ¿verdad? La cosa es que es altamente sensible, pero no es tan específica. Ahí está el problema de los falsos positivos. Puede ser que salga positiva y tal vez el paciente tenía infección por otro retrovirus, por ejemplo, porque hay otros retrovirus, no solo VIH, y por eso dio positivo, ¿verdad? Entonces, lo que permite esto es, y por eso utiliza el tamizaje, es poder tamizar a toda la población, a todas las personas a las que le damos la prueba, y que casi el 100% de las que van a salir positivas den positivo, ¿verdad? Que no haya ningún falso negativo. Eso es lo que nos sirve acá. Por eso utilizan como pruebas de tamizaje. Obviamente, si la prueba esta inicial es negativa, pues es lo bueno. O sea, ahí ya no hay necesidad de confirmar con otra negativa, sino sale una vez negativa esta prueba, ok, VIH negativo. Ya no nos enfocamos en esta enfermedad, ¿verdad? Pero si sale VIH positivo, entonces ahí ya tenemos que seguir al siguiente paso. Pueden servir de diagnóstico, porque bueno, también son sensibles, pero pueden servir de diagnóstico, también pueden servir de diagnóstico. Ahorita les voy a explicar por qué. Pasemos a la siguiente. Ok. Ahí están las pruebas de confirmación. Las pruebas de confirmación tienen la ventaja que estas son altamente específicas. También son muy sensibles, poco menos que la sensibilidad de las pruebas rápidas, pero son altamente específicas, igual casi el 100%, ¿verdad? Y esto, por ende, nos permite determinar si la prueba rápida que nos dio positivo es efectivamente positivo por VIH, ¿verdad? Entonces, por eso se llama prueba confirmatoria. El problema de las pruebas confirmatorias es que por el tipo de metodología que les puse, Western Blot, que sería una metodología que es algo vieja, pero todavía se estoy utilizando porque es muy, muy específica. Hay otro tipo de pruebas que la preparación para realizar la prueba es larga. A veces los resultados también se tardan en salir. Las pruebas rápidas pueden salir el mismo día o a las horas de haberse realizado, ¿verdad? A cambio, esta puede tardar incluso hasta una semana, ¿verdad? Entonces, sí, son pruebas que llevan un proceso de elaboración y preparación mucho más tedioso y arduo que otras pruebas. Es más costoso, ¿verdad? Porque usualmente involucran
centrífugas y otras cosas, más costosas que las pruebas rápidas. Entonces, sí, ese es como que el único, la única situación que hay que tener en cuenta. Pero, como les digo, es necesaria la confirmación de la prueba rápida para decir que el paciente es VIH positivo. En la clínica de infecciosas, de enfermedades de VIH e infecciones crónicas del Hospital Roosevelt, cuando se hace el tamizaje de VIH, cuando se corren las pruebas de VIH de pacientes que no tienen VIH o pues no saben si tienen VIH, cuando de una vez le sale alguna positiva, le corren una prueba confirmatoria. O la otra opción es que pueden correr una segunda prueba rápida, pero de un principio distinto. ¿A qué voy a elegir un principio distinto? Las pruebas tienen diversos métodos de detección. Hay pruebas que detectan anticuerpos, hay pruebas que detectan antígenos, ¿verdad? Hay pruebas que detectan partes del virus, ¿verdad? Entonces, las pruebas rápidas hay unas que tienen diversos principios. Hay inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, ¿verdad? Hay antígeno, o sea, hay pruebas de diversos principios, igual todas con el fin de tamizar para VIH. Entonces, si ustedes tienen dos pruebas positivas, rápidas, pero de principio distinto, ¿verdad? También les sirve como diagnóstico de esta enfermedad. Esto lo que evita es, ¿cómo se llama? Tener que esperar mucho por las pruebas rápidas que llevan más tiempo de elaboración y poder dar un diagnóstico pues un poco más rápido, ¿verdad? Y ya con dos pruebas, como son de distinto método, usualmente esa situación de la especificidad pues se palia ahí un poco y pues ya se puede hacer de esta manera. La prueba definitiva es el PCR viral. El PCR viral es medir directamente la carga viral o el virus, ¿verdad? En sangre, ¿verdad? Esta es la prueba definitiva, en la que incluso se utiliza en niños para diagnosticar VIH, ¿verdad? En recién nacidos. Entonces, esta es la prueba definitiva, es la que uno realiza, incluso de seguimiento, ¿verdad? Es la que denominan carga viral, es una PCR viral. Porque esta, pues, detecta directamente el componente genético de este virus. Entonces, por ende, va a ser mucho más exacta, ¿verdad? Entonces, como les digo, ustedes necesitan dos pruebas, ya sea una rápida y una de confirmación, o dos rápidas de distinto principio para decir que un paciente es VIH positivo. Alguien dirá, bueno, ¿y qué pasa si una me sale positiva y la otra me sale negativa? ¿Verdad? Si una prueba rápida le sale positiva y la confirmatoria le sale negativa, lo más seguro es que ese paciente va a ser VIH negativo, pero por seguridad, ¿verdad? Les corren ya sea otra prueba rápida de distinto principio o le hacen el PCR viral, que es la prueba definitiva. Y si vuelve a salir negativo, pues ya, negativo. ¿Verdad? Ya serían 2 de 3, por así decirlo. Si, por ejemplo, le hacemos una prueba rápida, sale negativa, pero nuestra sospecha es muy alta de que el paciente sí sea VIH positivo, a pesar de que la prueba nos esté diciendo que no, se puede hacer una prueba confirmatoria, pues solicitar hacer una prueba confirmatoria, obviamente bien cómo se llama fundamentado el caso de por qué pensamos de que a pesar de que la prueba rápida esté negativa, el paciente pueda tener VIH, o podemos solicitar una PCR viral y ya, si la primera no salió negativa, pero esta no sale positiva, lo más seguro es que va a ser positivo el paciente y pues se corre igual una tercera prueba, ¿cómo se llama? Para terminar de confirmar, ¿verdad? Entonces sí se pueden correr más pruebas. A veces ha sido necesario. Tenemos que sale una prueba rápida positiva, le hacen otra prueba rápida de otro principio y sale negativa, entonces vuelven a hacer otra prueba rápida de otro principio, sale positiva, ¿verdad? Y a veces incluso es necesario confirmar eso otra vez, o sea, no, en los casos que nos ponían a nosotros de residentes, nos ponían hasta pacientes que les habían hecho 5 pruebas de distinto principio y los resultados y nos decían, ¿qué tiene? ¿Tiene o no tiene? ¿O hay que hacer otra? ¿Verdad? Entonces, como se llama esto, ya es ya un poquito más
ya para los infectólogos, virólogos, ¿verdad? Pero para fines prácticos, ustedes sepan, tengo una prueba de VIH, ok, positiva, la confirmo, hago una diferente principio, me sale positiva, es positivo. Listo, ¿verdad? Siguiente. Bueno, entonces, esta parte es pequeña, ¿verdad? Porque solo nos enfocamos en diagnóstico, pero aquí lo importante es primero eso, que necesitamos 2 pruebas positivas, por lo menos, para decir que el paciente es VIH positivo y que, ¿cómo se llama? La prueba debe realizarse, pues idealmente a todos, ¿verdad? O sea, todos los pacientes deben ser tamizados con VIH, pero por el mismo tabú, por el mismo miedo que ronda esta enfermedad, entonces, pues no, se, no se realiza. Uno cuando va a hacer una prueba de VIH, eh, tiene que dar consejería, pre y post. Antes, uno dice, bueno, o sea, está bien, toma los datos generales, edad y todo. Sí, por el tema que estamos hablando y porque la transmisión más frecuente es la sexual, uno tiene que preguntar, ¿cómo se llama? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo, ¿cómo se llama? Relaciones sexuales, ¿verdad? Y si utilizó protección o no, ¿verdad? Eso es lo que uno tiene que preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué la última vez? Porque recordemos que estamos hablando que hay 2 semanas ahí todavía de área gris, desde la prima infección hasta ya poder detectarlo. Entonces, si el paciente nos dice, mire, ayer tuve la conducta de riesgo, pues lo que pasó, entonces uno dice, bueno, ok, entonces aquí hay 2 posibilidades. Si sale negativa ahorita, se la tiene que repetir, porque como fue ayer, puede ser que sea positivo, pero como estamos en esas 2 semanas de área gris, la prueba va a salir negativa. Entonces, ok, hagámosla, sí, pero o sea, en un mes se la tiene que repetir, ¿verdad? Otra vez. Va. Y otra, si saliera positiva la prueba, pero el encuentro fue el día anterior, entonces no se infectó el día anterior. Él o ella se había infectado mucho antes, ¿verdad? Y ahorita por lo que pasó, pues fue que se hizo la prueba. Entonces, eso también, ¿cómo se llama? Eh, hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Eh, realmente, eh, sí, usualmente se pregunta si las relaciones son con hombres o con mujeres, ¿verdad? O los dos, ¿verdad? Pero realmente la orientación sexual del paciente da igual, pues, o sea, no por ser homosexual, bisexual, pansexual o cualquier género que ustedes han escuchado, no va a cambiar el tratamiento, no va a cambiar el diagnóstico, no va a cambiar el seguimiento, ¿verdad? Si hablamos que hay poblaciones que son un poco más promiscuas, poblaciones que presentan más conductas de riesgo, ¿verdad? Pero no es que nos va a cambiar la forma de tratarlos o que vamos a darle un mejor tratamiento o más fuerte, no. Entonces eso realmente no importa. Lo que nos importa es cuándo fue la conducta de riesgo y, como les digo, se usó protección, porque con métodos de barrera, pues el riesgo es mucho menor que sin este, ¿verdad? Igual, el tipo de práctica, ya habíamos hablado que hay unas que son de más riesgo que otras, pero tampoco vamos a preguntar eso, ¿verdad? Porque, o sea, no nos interesa, pues, o sea, tampoco vamos a indagar tan cosas privadas del paciente, entonces no, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos que preguntar, ¿verdad? Dar la consejería igual de la prueba, explicar los resultados son positivos o negativos, cuál es el siguiente paso, ¿verdad? Y ya después de haberla realizado, si está positiva, obviamente, pues ahí ya pasamos a las pruebas confirmatorias y a todo lo demás. Y si está negativa, no es solo de, mira, está negativa, tranquilo o tranquila, puede irse. No. Es decir, ok, está negativa, qué bueno que está negativa, ¿verdad? Qué bueno que ahorita pues no tenemos esto. Obviamente, como les digo, si el encuentro fue muy reciente, pues hay que repetirla, pero por el momento está negativa. Qué bueno que no está esto, pero eso no quiere decir que siga teniendo las conductas de riesgo,
¿verdad? Como no pueden ser solo sexuales, obviamente eso es lo más común, pero vemos, puede ser uso de drogas, por ejemplo. Entonces, uno dice, no puede seguir teniendo las mismas conductas de riesgo, porque puede ser que la próxima vez no le vaya con tanta suerte, ¿verdad? O le toque a alguien, ya sea compartir agujas o tener una relación sexual con alguien que sí está infectado. Entonces, tampoco es de dejarlos ir solo así, qué bueno, sino de darles esa charla, educarlos y decirles, no siempre va a tener la misma suerte, ¿verdad? Y no siempre va, porque puede ser que los otros encuentros o otras situaciones sean peores que la que tú, ¿verdad? Porque ya irse por ese camino, pues sé que ya el paciente, o sea, no le estamos diciendo tampoco que ya no puede tener relaciones sexuales, que ya no puede, o sea, nada, ya el sexo tiene que ver. No, se trata de que sea consciente la persona, ¿verdad? De que estos actos hechos de una forma indebida o una forma no segura pueden llevarlos a una enfermedad que la va a tener toda la vida, hasta el momento, toda la vida, porque no hay cura hasta el momento, que va a tener que tomar medicamento toda la vida, que va a tener que tener seguimiento toda la vida, que le van a tener que estar sacando sangre cada 6 meses, ¿verdad? Y que lastimosamente en nuestra sociedad, a pesar de que estamos en siglo XXI, ¿verdad? Todavía siguen viendo esto como algo malo. Entonces no va a poder decir, ah, sí, parece una enfermedad, no va a poder decir, sí, soy VIH positivo, así como lo dicen alguien, ah, sí, yo soy diabético. Si alguien les dice, ah, yo soy diabético, bueno, las personas no se inmutan. Conocidos que tengo le dicen otras personas, ah, es que padezco del azúcar. Nada. Ah, es que padezco de la presión. Bueno, ¿verdad? Ah, es que estoy tomando medicamento porque tengo, ¿cómo se llama? Un problema en los riñones. Está bueno. Pero no pueden decir, ah, es que soy VIH positivo. Ya ni los quieren cerca. Ya no quieren ni sentarse a la par de esos. Ya no quieren darle la mano. Ya no quieren abrazarlos. Ese es el problema que tenemos, ¿verdad? Entonces es también decir al paciente, o sea, ahorita nuestra sociedad no está todavía, lastimosamente, preparada mentalmente para aceptar esto como algo, como otra enfermedad crónica, como las miles que hay, ¿verdad? Entonces es decirle, va a tener que vivir mintiendo, ¿verdad? Porque mucho eso pasa, que mienten en su trabajo, que mienten a sus familias, que mienten a su pareja, porque es muy difícil que alguien acepte esto y no tenga algún prejuicio. Sí, pero hay personas que las hay, sí, por supuesto, hay personas que apoyan a sus familiares y ahí están y saben su diagnóstico y ahí están, a la par de ellos luchando. Pero la gran mayoría no. Y es triste, de verdad es triste, porque me tocaba ver pacientes que llegaban solos y miren, necesito una constancia, pero que en la constancia no diga que es por esto. Y de hecho hay unas constancias especiales para decir, vino por tratamiento, no dice por qué, ni qué enfermedad, ni qué tratamiento, sino vino por seguimiento aquí al Hospital Roosevelt, ni siquiera hizo una clínica de infecciosas. Estuve tal lado y ya. Para que tengan la constancia para su trabajo o lo que sea y no los despiden, ¿verdad? Entonces, eso es lo que uno tiene que dar en consejería post en un paciente VIH negativo, ¿verdad? Que no va a tener tanta suerte siempre. Bueno, tomen aire, un minuto, descansen. Esta parte 3 es un poquito más larga porque vamos a entrar a tratamiento y seguimiento, ¿verdad? Pero si tuviesen alguna duda que quieran plantear de una vez o algún comentario de los doctores Moreira o Velázquez, pues lo pueden hacer ahorita. Estírense, tomen agua y ya continuamos con la tercera parte en un minuto. Bueno, espero que haya quedado todo claro y que no hay preguntas. No sé si los doctores quieren hacer algún comentario antes de continuar. Por mi parte, no, Cristian. Está revisando y no hay preguntas. Vas muy bien explicando la clase.
Por mi parte no, Cris. Veremos al final. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a empezar con la tercera parte. Esta sería la parte final de este tema. Vamos a tratar lo que es el tratamiento como tal de esta enfermedad. El seguimiento no solo médico, sino psicológico, trabajo social, farmacológico y demás. Entonces, pasemos a la siguiente. Siguiente. Bueno, primero, el tratamiento. ¿Cuándo iniciamos? Inmediatamente. Antes se creía que uno debía esperar hasta que los CD4 cayeran por debajo de 200 para iniciar el tratamiento. Entonces había muchos pacientes, cuando estaban positivos, entonces decían su carga viral y su conteo de CD4. El conteo de CD4, ¿cómo se llama? Salía en, ¿qué? 300 y dicen, ok, ahorita sigamos con tratamiento solo de soporte, ¿verdad? Esperemos y si cae o cuando caiga abajo de 200 CD4 esto, entonces ya damos tratamiento. El problema es que empezaron a ver que si se esperaban hasta ese punto, después lo que les digo, ya no podían subir esa población de CD4 o ya no subían arriba de 200. Entonces, pacientes costaban, se enfermaban mucho más y todo, entonces dijeron, no podemos esperar tanto. Entonces dijeron, abajo de 350. Y lo empezaron a hacer así. Cuando caía la población de CD4 abajo de 350, empezaron el tratamiento. Pero se dieron cuenta que, si bien no era una cifra tan baja, todavía el paciente le daba problemas y su población de CD4 podía no recuperarse. Entonces dijeron, no, mucho. Entonces mejor abajo de 500. ¿Y qué pasó? Lo mismo. ¿Verdad? Entonces ya lo nuevo es, hay que iniciarlo inmediatamente, ¿verdad? La terapia inmediata. O lo más 7 días después del diagnóstico de la enfermedad. Por ejemplo, que lo diagnosticásemos hoy un paciente, jueves, ¿verdad? El 15 de abril. Entonces, si el paciente, después de que lo evalúe psicología y todo, y lo dicen, ok, sí está apto para empezar el tratamiento, de una vez. Pero, si todavía el paciente tiene que procesar la información, todavía tiene que entender lo que está pasando, porque una noticia sí ya sabemos que no es como solo así, ¿verdad? Entonces, uno puede esperar 7 días para iniciar el tratamiento. O sea, podemos, por ejemplo, esperar hasta el otro jueves, ¿verdad? Ya después de eso, no es lo recomendable ahora, porque la población de CD4, si se recuerdan, baja en la historia natural de la enfermedad, baja mucho, aunque se recupere después un poco, pero lo ideal es de una vez empezar a atacar este virus para que esa población de CD4 se mantenga, ¿verdad? Y evitar que baje a niveles críticos. Entonces, cuando iniciamos, inmediatamente, ¿verdad? O lo más 7 días después del diagnóstico de VIH. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? ¿Verdad? El objetivo es que la carga viral esté menor a 50 copias por ml a los 3, 4 hasta 6 meses de iniciado el tratamiento. Eso quiere decir que cuando los pacientes vienen y se diagnostican VIH y le hacen la carga viral, usualmente vemos cargas de 10.000 copias, 20.000 copias por ml, o sea, copias virales por ml. Hemos visto hasta 1.000.000 de copias por ml, ¿verdad? Entonces, independientemente de la carga viral que tengan, ya iniciado el tratamiento, uno tiene que, en un máximo de 6 meses y un mínimo de 3, esperar que estas copias disminuyan a 50 o menos por ml, que a nivel mundial eso se conoce como carga viral indetectable. Ese es el objetivo del tratamiento antirretroviral. Si se dan cuenta, el objetivo no es mantener los CD4 elevados, no. El objetivo es disminuir la carga viral, porque al disminuir la carga viral, hay menos copias de VIH circulantes, menos
linfocitos CD4 que van a ser afectados y transformados, y por ende la población de CD4 se va a mantener lo más posible, ¿verdad? Entonces el objetivo no es mantener los CD4, el objetivo no es evitar infecciones oportunistas, el objetivo es que la carga viral esté indetectable o menor a 50 copias por mililitro de sangre, ¿verdad? Las máquinas actuales pueden detectar, las que tenemos en el hospital, hasta 20 copias por ml, ¿verdad? Ya abajo de eso lo reportan como indetectable, y las máquinas pues, de otros países mucho más avanzadas pueden detectar hasta una copia o dos por ml, ¿verdad? La cosa es que cuando eh, uno da el tratamiento, esto es lo que uno tiene que vigilar, ¿verdad? Si a los 3 meses todavía sigue con una carga viral elevada, hay que darle chance. Hay que topar en 6 meses. Ya después de 6 meses, si la carga viral está por encima de estos valores, hay que ver qué está pasando. ¿Será que el tratamiento está siendo efectivo? ¿Será que se está tomando el tratamiento? ¿Cómo se lo está tomando? ¿Será que tiene alguna resistencia? ¿Verdad? Entonces hay que evaluar un montón de cosas. No importa si la carga inicial es de 1000 copias, no importa si es de 1 millón de copias, no importa si es de 500,000 copias, a los 6 meses tiene que estar indetectable o menor a 50 copias por ml. No importa la carga inicial, ¿verdad? Cada esquema de tratamiento es individualizado. Obviamente, pues por lo mismo que hay esquemas, muchos pacientes van a tener eh, los mismos esquemas. Esto no quiere decir que como hay un montón con el mismo esquema, entonces sí, fijo, todos les dan lo mismo. No. Significa que están diseñados los esquemas para que la gran mayoría de la población puedan usar el mismo. Pero siempre hay que tener en cuenta otras cosas. Porque en el libro ustedes lo encuentran muy bonito, de si VIH positivo, le inician este esquema con estos medicamentos y ya. El problema es que en la vida real hay pacientes, son VIH, pero son diabéticos, son hipertensos, son hipotiroideos, tienen falla renal, tienen cáncer, tienen tuberculosis. Entonces, ahí es donde uno tiene que pensar, ok, no le puedo dar esto porque esto interactúa con este medicamento le tengo que doblar la dosis porque esto me disminuye la efectividad. O sea, entonces eso es lo que es de un esquema individualizado, ¿verdad? Ya cuando tienen estas comorbilidades u otras enfermedades, ya uno tiene que pensar en que si el tratamiento de estas otras enfermedades puede afectar el tratamiento antirretroviral. A eso es lo que uno piensa con el esquema individualizado. Y el seguimiento es a largo plazo. Esto no es como, bueno, aquí está el tratamiento, lo miro en, ¿cómo se llama? En unos meses, si vamos bien, venga cuando tenga algún problema. No. Este seguimiento es, al principio es casi cada mes. Ya cuando los pacientes están controlados, son cada 3 meses, ¿verdad? Entonces, así tiene que ser. Porque recuérdense que no puede haber un fallo en el tratamiento. No nos podemos permitir que a un paciente que ya esté indetectable vuelvan a aparecer copias, porque hay que actuar rápido, ¿verdad? Porque esta enfermedad no perdona. Entonces, no podemos dejarlos tanto tiempo sin estarlos viendo, sin estar haciendo los controles. Usualmente se realizan controles cada 6 meses y el seguimiento es cada 3, ¿verdad? Y así es. Cada 3 meses los vemos, así hasta la eternidad, hasta el momento, ¿verdad? Porque de esa manera nos cercioramos de que estén bien, que no tengan nada más y de que su conteo de CD4 se mantiene por lo menos estable y que su carga viral permanezca indetectable, ¿verdad? Entonces es un seguimiento a largo plazo, ¿verdad? Bueno, sigamos. Ahora, de los grupos de medicamentos que más se utilizan están enumerados acá. Están los inhibidores nucleócidos de la transcriptasa inversa, o INTI, los inhibidores no nucleócidos de la transcriptasa inversa, o INTI con doble N, los inhibidores de proteasa, los inhibidores de entrada, de fusión, los inhibidores de integrasa y otros que vamos a discutir al final de este grupo de medicamentos. Pero estos son los grandes grupos que son los que se siguen utilizando, siguen siendo efectivos.
algunos que se han ido descontinuando, ¿verdad? Pero pues estos son los que tenemos ahorita a disposición. Entonces, comenzando con el primer grupo, pasamos a la siguiente. Son los inhibidores nucleosos de la transcriptasa inversa. Estos puede ser que sean los que más han oído, fueron los primeros en que aparecieron. En este grupo está de los más conocidos: sidobudina, lamivudina, didanosina, estabudina, tenofovir, emtricitabina y abacavir. Hay otros nuevos que han ido saliendo, ¿verdad? Hay algunos que todavía están en algunas fases de estudio, pero por lo menos de los más conocidos y los que se han utilizado con más frecuencia, pues están estos. Pasemos a la siguiente. Como les dije, son los primeros antirretrovirales que estuvieron disponibles. La sidobudina fue el primer antirretroviral aprobado en aquellos tiempos cuando se pensaba que solo un medicamento iba a ser suficiente para tratar esta enfermedad. Estos son profármacos que necesitan del metabolismo hepático para transformarse en los fármacos activos. Como todo grupo de medicamentos tiene sus efectos adversos, ¿verdad? Entre los más comunes está la mielotoxicidad, la acidosis láctica, la polineuropatía, pancreatitis medicamentosa, dislipidemias y lipotrofia. Como les digo, son los efectos pues, más comunes, ¿verdad? Hay algunos medicamentos, como amoxicilina, que afectan más médula ósea. Hay otros como dianosina, que incluso, como se llama, podría provocar la muerte, ¿verdad? Entonces, eh, cada uno tiene pues, sus efectos adversos propios y generales como grupo de medicamentos. Hay unos que ya se han ido, ¿cómo se llama?, descontinuando, como la didanosina y la estabudina, porque pues, los efectos adversos superaban al beneficio. Y pues se tienen otros componentes de esta familia que, si bien tienen sus efectos adversos, son menos frecuentes o menos tóxicos y son más efectivos como tratamiento antirretroviral. El problema que tienen estos fármacos es que es de resistencia. Quiere decir que el VIH, cuando uno lo expone a estos fármacos, como todo virus, toda bacteria, ¿verdad?, desarrolla mecanismos intrínsecos de defensa para volverse resistentes al fármaco. De manera que después, cuando los expone nuevamente, ya no le hace nada, ¿verdad? El problema de estos fármacos es que el VIH necesita solo una mutación en su genoma para volverse resistente a estos fármacos. Y hay problema de resistencia cruzada. Quiere decir que si se vuelve resistente a sidobudina, usualmente va a ser resistente a otros fármacos del mismo grupo o misma familia de medicamentos. Ese es el problema que tienen, es el problema que se empezó a ver cuando se empezaron a usar como monoterapia. Entonces dijeron, bueno, entonces no podemos usarlos solos, ¿verdad? Entonces se crearon combinaciones, ¿verdad?, que la vamos a discutir cuando ya hablemos en el tratamiento pool. Entonces hay combinaciones entre fármacos de este mismo grupo y con fármacos de otros grupos, ¿verdad? De manera que el VIH no pueda crear resistencia tan fácil o que no pueda crear resistencia contra todos los mecanismos de todos los diversos fármacos y de esa manera que el tratamiento sea efectivo. Bueno, pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, de estos los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa, o INTI con doble N. Estos son nevirapina, delavirdina, etravirina, ripivirina y otros que igual se encuentran en fase de estudio y fase de cómo se llama, de probar si son efectivos. Estos, pasemos a la siguiente. Estos se unen directamente a la enzima transcriptasa inversa y no son profármacos. Esto quiere decir que entran y como entran van a hacer su actividad. Los otros necesitan, ¿cómo se llama?, un metabolismo hepático primero para poder volverse efectivos y después actuar. La ventaja de estos medicamentos es que suelen ser de una dosis única, ¿verdad? ¿Por qué es importante eso? Cuando ya se empezó a ver que el VIH no respondía a un medicamento ni a dos y que era necesidad de dar 3 o más,
¿verdad? En aquellos tiempos no estaba tan optimizado el tratamiento como ahora. Entonces no era raro ver que los pacientes tuvieran que tomar 2 o 3 veces al día el medicamento, lo que se traducía más o menos en unas 20 pastillas al día, solo de tratamiento antirretroviral. Si tenían tuberculosis, eran 18 más. Si tenían hipertensión, eran 2 más. Y así, entonces, paciente, imagínense, tomar 40 pastillas al día. ¿Quién quiere tomar 40 pastillas al día? Nadie. Preferían morirse a estar tomando todo eso y estar sufriendo todos los efectos adversos. Pero ya con el avance de la tecnología y todo, ya se logró esto, formular una dosis única que sea efectiva y por eso pues son muy atractivos, porque es una pastilla y ya, ¿verdad? Y se combinan con otros medicamentos, sobre todo los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa, que se pueden dar también en dosis única, para que sea una pastilla una vez al día, ¿verdad? A diferencia de antes, que eran múltiples pastillas, múltiples veces al día, ahorita solo es una vez al día. Entonces es mucho más fácil que haya un apego al tratamiento. Estos fármacos también tienen problemas de resistencia muy similares al grupo anterior. El VIH parece ser resistente muy fácil con poca mutación que genere intrínsecamente, entonces por eso también debe darse en combinaciones con otros fármacos y las combinaciones más comunes pues las vamos a ver al final de la discusión de cada grupo de medicamentos. Pasemos al siguiente. Están los inhibidores de proteasa. Los inhibidores de proteasa, cuando aparecieron por primera vez, después de que hayan aparecido o se hayan aprobado los dos grupos anteriores, allá por los 90 y principios de los 2000, fue un boom, fue una revolución. Dijeron, bueno, ya tenemos ahorita un medicamento nuevo, un grupo de medicamentos nuevos que nos están siendo muy efectivos, ¿verdad? Ya revolucionamos el tratamiento de VIH, ya nos quitamos ¿cómo se llama? Problemas de resistencia, nos quitamos varias cosas. Ese fue el boom en esa época, ¿verdad? Y entre los miembros de este grupo es atazanavir, darunavir, fosfenprenavir, lindinavir, lopinavir, saquinavir, tiprenavir, nelfinavir y ritonavir. Ritonavir se los puse en cursiva y se dan cuenta después de los medicamentos anteriores, está una diagonal y una R. El ritonavir es un inhibidor de proteasa que por sí solo no funciona, sino que se da en combinación con los otros, por eso está la R después de cada uno de estos, y funciona como un potenciador. Entonces, todos los inhibidores de proteasa los van a encontrar como atazanavir, ritonavir, darunavir, ritonavir, fosfenprenavir, ritonavir. O sea, por sí solo no funciona, pero como potenciador es muy bueno. Entonces, está en combinación. Ya algunos inhibidores de proteasa nuevos que no necesitan el ritonavir como potenciador, pero eso pues lo vamos a dejar. Eso es para otro tema. ¿Verdad? Por eso es que se los puse en cursiva. Pasemos a la siguiente. Entonces, como les digo, esto fue un boom. Dijeron, bueno, aquí ya revolucionamos el tratamiento, este virus no nos va a agarrar feo como nos agarró la primera vez, ¿verdad? Pero el problema fueron los efectos adversos que empezaron a ver. Lipodistrofia, dislipidemias, desórdenes gastrointestinales, arritmias cardíacas potencialmente mortales, disfunción sexual, lipoatrofia. Lo que más afecta a los pacientes es la lipodistrofia y lipoatrofia porque los depósitos de grasa, sobre todo a nivel, eh, del, a nivel cervical, ¿verdad? A nivel de pómulos, a nivel, ¿cómo se llama? Abdominal, se atrofia o se distrofia. Entonces se deforman los pacientes porque esa grasa que desaparece o que se reordena, por así decirlo, ya no se puede, ya no hay tratamiento, incluso a veces ni con cirugía plástica. Entonces hay pacientes que se les queda una joroba de búfalo, ¿verdad? Hay pacientes que un pómulo lo tienen hundido y el otro lo tienen saltado, ¿verdad? Como un efecto adverso. Hay pacientes que han dicho, si yo hubiera sabido que esto me hubiera producido esto, aunque la enfermedad esté controlada, no lo hubiera tomado, porque los desfigura, ¿verdad? Disfunción sexual, que esto afecta más a hombres que mujeres, ¿verdad? En hombres, obviamente, se traduce en disfunción eréctil, pérdida de libido, ¿verdad? Y en mujeres, igual pérdida de la libido y sequedad vaginal. Entonces,
Eso también dicen, bueno, o sea, sí, muy controlado y todo, pero si quiero tener relaciones con mi pareja, con protección y todo, ya no puedo, o no me dan ganas, ¿verdad? Entonces, los efectos adversos que empezaron a ver eran demasiado, que no es en todos, pues hay gente que tiene estos tratamientos y no les está dando efectos adversos, es maravilloso, pues, pero para los que sí le han dado, pues sí dicen, la madre, o sea, mejor no hubiera querido esto, pues, mejor otra cosa. Entonces, si bien fue una revolución en ese momento, eso fue lo que empezaron a ver y eventualmente también el VIH dijo, puedo hacer resistencia, sí necesitan más mutaciones, usualmente 3 o 4 mutaciones a su genoma para volverse resistentes, pero ya hay resistencia a los inhibidores de proteasa, ¿verdad? Por ende, también están en combinaciones con otros medicamentos, pero a pesar del boom inicial y que todos parecía muy bonito, después dijeron no. Los efectos adversos también no son tan sencillos, ¿verdad? Y ya el VIH ya nos está dando problemas de resistencia, ¿verdad? Pasemos a la siguiente. Y están los inhibidores de entrada, inhibidores de fusión. Ahí están el Maraviroc, la Furvirtida, el anticuerpo monoclonal Ibalizumab y otros que han ido saliendo, ¿verdad? Si se dan cuenta, en los grupos anteriores hemos tratado 2 de las 3 enzimas principales del VIH, transcriptasa inversa y proteasa. Aquí estamos tratando, antes de que el VIH ingrese a la célula, evitar la entrada. El otro ya está dentro, el VIH a la célula. Aquí estamos evitando la entrada, ya sea inhibiendo el receptor CXR5 con Maraviroc, ¿verdad? O inhibiendo otras proteínas de fusión con Furvirtida y Balizumab, ¿verdad? Ese es, ¿cómo se llama? Aquí el tiro de estos medicamentos, que aquí no estamos permitiendo que el VIH entre. Estos medicamentos son buenos, usualmente se relegaban como una tercera línea, porque decían, bueno, si fallan a los anteriores, démosle esto, y seguramente con esto no va a fallar el tratamiento, ¿verdad? Entonces se relegaban como tercera línea, o el Ibalizumab es caro, porque es un anticuerpo monoclonal, entonces, ¿cómo se llama? Pues casi no se utilizaba. Pero hay que tener en cuenta que también se pueden utilizar en pacientes de entrada, ¿verdad? Y sí, definitivamente en pacientes como rescate al fallo terapéutico a otros grupos de medicamentos. Pasemos a la siguiente. Están los señores de integrasa, que esta fue la segunda revolución del tratamiento de VIH. No tanto porque cuando se descubrieron, como Ralteravir, Dolutegravir, Elbicteravir, Bictegravir, y hay otros más que están en estudio y ya han salido. Cuando se descubrieron, también dijeron, bueno, estos los dejamos como tercera línea. Entonces era muy común ver, o sea, combinaciones de inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa con no nucleósidos, primero, si fallaban, después les agregaba un inhibidor de proteasa, y si fallaban, entonces ya el inhibidor de integrasa, que es la tercera enzima que nos faltaba. Ya después se dieron cuenta, momento, esto tal vez no tiene que ser así. Pasemos a la siguiente. Tal vez no tiene que ser así. Ya vimos que estos inhibidores de integrasa tienen un mejor perfil genético. El VIH puede no desarrollar resistencia, así como el Elbictegravir y Bictegravir. Si mal no recuerdo, hasta ahorita no se ha detectado una resistencia contra estos 2 medicamentos. El VIH no ha sido capaz de dilucidar cómo volverse resistente a estos 2 medicamentos y por ende sigue siendo sensible. Entonces la OMS dijo, ¿para qué nos vamos a jugar con todos los demás? Mejor entrémosle de lleno con este tipo de medicamentos, siempre asociados a otros, pero que este sea la punta de lanza, por así decirlo. Y ahora la OMS ya los indica como tratamiento de primera línea. Ya no como de tercera línea, ya no relegados, sino ahora van a ser los primeros que se indiquen, ¿verdad? Esa es la indicación. Puede ser que en su libro lo encuentren diferente, ¿verdad? Pero ahorita, o sea, a nivel mundial, eso es lo que se utiliza. Los inhibidores de integrasa
junto con los medicamentos, pues, ¿verdad? Pero es como la punta de lanza del tratamiento antirretroviral. Pasemos a la siguiente. Entonces, ya conociendo que los inhibidores de integrasa tienen el mejor perfil genético y que se pueden combinar con otros medicamentos y que los efectos adversos no son tan catastróficos, entonces dijeron, bueno, empecemos así. Entonces, esquemas de primera línea, dijeron, bueno, démosle Bictegravir, inhibidor de integrasa, tenofovir a la fenamida. Tenofovir, si se recuerdan, es un inhibidor nucleósido de la transcriptasa inversa. A la fenamida es porque antes o sea, el tenofovir convencional es tenofovir fumarato, pero este da problemas renales y mineral óseo. En cambio, el tenofovir a la fenamida, que es una molécula distinta, se puede utilizar en pacientes con falla renal y no afecta tanto el metabolismo mineral óseo. Entonces dijimos, bueno, Bictegravir, tenofovir con esta protección adicional y emtricitabina, un inhibidor de integrasa con 2 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa, una vez al día. Listo. Digamos que alguien pueda desarrollar resistencia contra emtricitabina, tenofovir, bueno, entonces usemos otra combinación, dolutegravir con abacavir, la lamivudina. También es otro esquema de primera línea, igual, un inhibidor de inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa, ¿verdad? Digamos que no tenemos Bictegravir, no hay problema. Demos dolutegravir o raltegravir con tenofovir a la fenamida y emtricitabina. Ahorita el que se ha utilizado mucho y el que de hecho se utiliza en el hospital ya de esquema de primera línea es el Genvoya, que este tiene el Bictegravir, que es uno de los que no hay resistencia documentada a este medicamento por parte del VIH, emtricitabina, que sigue siendo uno de los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa que siguen siendo efectivos, tenofovir a la fenamida y mineral ósea que tienen, y cobicistat. Cobicistat no es un antirretroviral, no lo es. Cobicistat es un potenciador. Así como lo era el ritonavir, cobicistat es lo mismo, solo que cobicistat sí no es un antirretroviral, o sea, ese sí no califica como tal. Solo sirve para potenciar los efectos de sus medicamentos. Y aparte está el esquema de primera línea convencional, que de hecho lo seguimos utilizando porque es mucho más barato conseguirlo y es más fácil que esté disponible. Y que hay pacientes que han estado con este esquema durante más de 15, 20 años y les va bien. O sea, la infección que tienen no ha desarrollado resistencias, se les va bien, que es el emtricitabina, tenofovir, efavirenz, que posiblemente ya lo habrán oído tal vez en algún momento. Es el esquema como más conocido, que es 2 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa con un no nucleósido de la transcriptasa inversa. Esto es totalmente ir a atacar esta enzima para evitar ese primer paso de ARN a ADN viral que hace esta enzima, ¿verdad? Y este es el esquema que se utiliza todavía mucho. Ya en otros países de primer mundo, ya casi que esto, ya casi que es historia. Pero a nosotros nos ha ido bien. Todavía hay gente con este esquema que si funciona, ¿para qué cambiarlo? ¿Verdad? Entonces, todavía lo seguimos utilizando mucho, sigue siendo útil, pero ya vemos en los pacientes nuevos diagnosticados con VIH ya se está prefiriendo el inhibidor de integrasa combinado con otros por sobre esta combinación, ¿verdad? Pasemos a la siguiente. Hay otros esquemas, ¿verdad? Que son de segunda o tercera línea, que los están viendo ahorita en pantalla. Como les pongo ahí, vemos que van disminuyendo su uso por sus efectos adversos. Y esquemas de tercera línea, que es como el Maraviroc, que todavía se utiliza de rescate, que es un inhibidor de entrada. Pero ya un esquema de tercera línea ya es cuando el paciente realmente está muy fregado, ¿verdad? El paciente que seguramente va a fallecer porque esta infección, pues si el virus es muy hábil para desarrollar resistencia, pues, lastimosamente tenemos un tope con los medicamentos. Por eso es que se siguen estudiando nuevos que eviten esto, pero siempre hay algún tope, ¿no? Si se han dado cuenta, para aquellos que son así, pues así,
es que todos los esquemas tienen 3 medicamentos. Todos. Todos los que les he presentado tienen 3 medicamentos. 3 medicamentos antirretrovirales. Todos. Nunca traten a un paciente de VIH con monoterapia o biterapia. Eso ya es cosa del pasado. Ahorita tenemos que hablar de 3 medicamentos o más, ¿verdad? Pero ahorita la norma es 3 medicamentos. Triple terapia, sí o sí. No hay nada que nos diga que no funciona, que funciona una doble terapia o una monoterapia. Ya esto, como les dije, se ha estudiado extensivamente y ahora es triple terapia sí o sí. O sea, no hay otra opción. No hay de que es que, mire, me puedo tomar solo 2 medicamentos. No. Triple terapia, ¿verdad? No hay otra opción. Porque si no, el paciente no va a lograr el objetivo que queremos. Que si recuerdan es disminución de la carga viral a valores indetectables, ¿verdad? Pasemos a la siguiente. Ah, entonces, como les digo, ahorita estamos en triple terapia con estos medicamentos. Hay muchos que están en estudio. ¿Cuál es el futuro o lo que uno quisiera del tratamiento del VIH? Inicialmente, tal vez un medicamento inyectado. ¿Por qué? Los medicamentos inyectados que se han probado, parece que es necesaria solo una dosis mensual o trimestral. Imagínense que le da a un paciente que ha tomado una pastilla todos los días de su vida por 15 años, que ahora solo se tiene que inyectar 4 veces al año. Obviamente va a querer esa segunda opción, seguro. O medicamentos tomados que, mire, ahora ya no va a tomar todos los días, sino solo una vez al mes. Obviamente va a querer eso, pues. Entonces, ese es el futuro, eso es lo que se está estudiando, lo que se está tratando de sintetizar estos componentes para que las dosis sean más espaciadas o que haya otra manera de dar dosis, damos inyectados, nos saltamos efectos adversos gastrointestinales que son muy comunes con todos los antirretrovirales. Entonces, nos saltamos ese paso, si hay problema hepático también nos saltamos. Entonces, todo eso es lo que el futuro. El otro futuro es anticuerpos monoclonales, que eso no solo es futuro de VIH, sino futuro en la medicina, ¿verdad? Atacar a nivel del sistema inmune, ¿verdad? A ese nivel, ¿verdad? El problema de los anticuerpos monoclonales es que si bien son muy buenos y que ya se demostró su uso no solo en cáncer y enfermedades autoinmunes, sino en enfermedades infecciosas y otro tipo de enfermedades crónicas, son muy caros. Dosis pueden incluso costar hasta 100,000 o más quetzales por dosis mensual o quincenal. Entonces, es muy caro todavía, ¿verdad? Y no es como que haya anticuerpos monoclonales genéricos, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que tienen. Pero también serían de mucha utilidad. Obviamente, lo que uno quisiera es una erradicación y cura. Poder curar esta enfermedad. Eso es lo que uno quisiera. En un futuro, que el VIH se cure. Y que eventualmente se erradique, así como se ha erradicado la polio, la rubiola, el sarampión. Pues, ahorita con lo de los antivacunas es otro problema, pero así como se han erradicado esas enfermedades del pasado, uno quisiera que en un futuro podamos vivir un mundo donde ya no, esta enfermedad ya no exista, ¿verdad? Que hace algo de antología, ¿verdad? Pero falta mucho para eso. Falta mucho para eso, ¿verdad? El VIH produce muchas mutaciones, es un virus muy dinámico, no solo está en la sangre, sino en un montón de tejidos, entonces todavía nos falta mucho que recorrer en el futuro tratamiento del VIH. ¿Sigamos? Bueno, ahorita para consideraciones finales, ya para ir acabando la práctica. Aspectos legales del VIH, básicamente, no vamos a indagar mucho, pero un paciente con VIH no lo pueden despedir por tener VIH en el trabajo, no lo pueden sacar del colegio por el trabajo, no lo pueden sacar de la universidad por tener VIH, ¿verdad? No le pueden impedir entrar a algún lugar, hacer un trámite por tener VIH, ¿verdad? No lo pueden hacer.
porque sería discriminarlos y tiene sus repercusiones legales para las personas que lo hagan, ¿verdad? El problema es que como nosotros no tenemos una cultura de este tipo y las personas prefieren ocultar su, su diagnóstico antes de anunciarlo, por lo mismo que hemos hablado, entonces pues no pasa mucho esto, ¿verdad? Porque si yo mejor no digo que tengo VIH en el trabajo, porque seguramente me despiden, seguramente ya no van a querer trabajar conmigo, o saben dónde me van a mandar, entonces es el problema, ¿verdad? No solo en el trabajo, sino puede ser en la universidad, puede ser en el colegio, puede ser en cualquier otra situación, ¿verdad? Uno lo puede difundir o decir que la persona tiene VIH, ¿verdad? O sea, uno como médico, los pacientes que uno mira con VIH, uno no puede, ustedes pueden estar o encontrarnos en la calle, ese es mi paciente con VIH. O en las redes sociales, es que hoy vi a tal persona que tiene VIH. No, no puede. Eso es una falta grave a la privacidad de la persona, al código que tenemos nosotros como médicos, ¿verdad? De guardar la confidencialidad, y también es penado, ¿verdad? Solo el paciente puede revelar su condición de VIH a quienes quieran, él o ella, y cuando quiera, ¿verdad? Esto así es. Alguien me podrá decir, bueno, pero en el hospital, cuando hay un paciente de VIH, pues todos sabemos, ¿no? O sea, sabemos, sabe el jefe de servicio, sabe el residente, saben los externos, porque hay presentar el caso, ¿verdad? Sabe la enfermería. Entonces, ¿qué pasó ahí? Sí, lo sabemos, pero nosotros no estamos diciendo al paciente de la par que el que tiene la par tiene VIH. No. Lo presentamos como otro nombre. Inmunocompromiso adquirido, CD4 bajos. Son como alias, ¿verdad? Que alguien en un momento me dijo, mire doctor, ¿y por qué no decimos tiene VIH si lo que queremos es quitar ese tabú, quitar esos mitos que hay alrededor del virus? ¿Y por qué no decimos simplemente tiene VIH? Ya, pues sí, y solo. Es precisamente porque no hemos logrado quitar esos tabús y mitos que no lo hacemos. Porque eso no lo vamos a quitar diciendo quiénes son VIH. Eso no lo vamos a quitar así, ¿verdad? Entonces, por eso es que respetamos la privacidad y la confidencialidad de las personas y decimos, ¿cómo se llama? Lo llamamos con otros alias, por así decirlo. En la única situación en que el paciente está obligado a decirle a su pareja habitual que es VIH positivo, eh, es cuando, digamos, tiene, o sea, sí, relaciones con esta persona, digamos, si están casados, por ejemplo, y resulta ser VIH positivo, entonces tiene que decirle a la pareja. ¿Por qué? Por el riesgo que existe, ¿verdad? Tiene 10 días calendario el paciente desde que conoce su diagnóstico de VIH para decirle a su pareja, a su esposa, a su esposo, que es VIH positivo. Si no, ya ahí cae la responsabilidad de los médicos, que ahí ya pues se salta ese problema legal. Es por el riesgo. Una persona VIH positiva puede convivir con una persona VIH positiva, negativa, y tener relación, sí. Sí se puede. Son los que se conocen como parejas serodiscordantes, porque uno es positivo y otro negativo. ¿Tienen que usar protección en todo momento? Sí, también. ¿Pueden tener hijos? Sí, sí los pueden tener. ¿Los hijos van a ser VIH positivos? No, pueden ser que sean VIH negativos. Así. O sea, entonces lo que uno quiere es evitar el riesgo, ¿verdad? Tiene la pareja que saber que con quien está teniendo relaciones sexuales constantemente es VIH positivo. Entonces ahí sí tiene 10 días la persona para decirle a su pareja, ¿verdad? Si no, ya uno tiene que actuar, ¿verdad? Y decir, mire, esto está pasando y no podemos, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? En el hospital miramos mucho, más en hombres que mujeres, esto, porque así lo hemos visto, no es por ser ni feminista, ni machista, ni nada, sino muchas mujeres que llegan, que se diagnostican VIH positivas nuevas, y resulta que el esposo era positivo desde hace no sé cuántos años y nunca dijo nada, ¿verdad? Y él le pasó la enfermedad a ella. También está al revés, que la mujer le pasa la enfermedad al hombre. Y obviamente no es que lo haya adquirido con ella, lo ha adquirido en otro lado, pues. Pero lo que voy es que entre más personas con VIH haya,
o sea, más dificultosa es todo lo que hemos hablado, más mutaciones puede haber en el virus, ¿verdad? Entonces, esa es la razón de decirle a la pareja, mira, o sea, esto es, hay que tomar las precauciones. No es de decirle, mire, déjelo, déjela, mire, demanda, no. Se trata de decir, sí se puede convivir, sí. Son pocas las personas que van a aceptar convivir con alguien VIH positivo, aunque ellas sean VIH negativo. Son, ¿verdad? Pero las hay. Entonces, pero tienen que saber, ¿verdad? El tratamiento y seguimiento de VIH es un trabajo multidisciplinario. No solo es como médico darles el medicamento y ya, tienen que recibir un apoyo psicológico. Recuérdense que eso no es una enfermedad como tal, así tan sencilla, así como tengo una infección de garganta y ya, no. Es algo que tiene un apoyo psicológico de aquí en adelante. Porque hay pacientes que no aceptan la enfermedad, no creen en la enfermedad, no pueden creer que la tengan, ¿verdad? Hay pacientes que inician muy entusiastas y sí, yo voy a hacer todo y voy a mejorar. Y ya después del año de tratamiento ya dicen, ya no tomar pastillas todo el día, ya no quiero que me saquen sangre, ya no tengo que estar mintiendo para venir a las consultas. Se aburren, seguro. Piensen ustedes cuando han tenido que tomar tratamiento para una infección de oído, de garganta, que son 7 días. Ya el tercero están así, ¡ah, qué hueva! O sea, ya no más, pues, ¿verdad? Ya se sienten bien. Dicen, ah, todavía me faltan 4 días, ya no quiero, ¿verdad? Imagínense estos pacientes, toda la vida. Entonces, sí es muy importante el apoyo psicológico. Trabajo social también tiene que estar involucrado, porque a veces uno se le va la onda. Uno dice, ah, empecemos tal tratamiento y vienen los químicos farmacéuticos. Mira, doctor, fíjese que la paciente tiene tal cosa y este medicamento interactúa. Ah, cierto, entonces cambiemos. Entonces, necesitamos ese apoyo, ¿verdad? Eh, necesitamos de enfermería, obviamente, de nutrición, porque son pacientes que pueden llegar a emaciarse, desnutrirse muy rápidamente, ya sea por el mismo efecto de la enfermedad o efecto adverso de los medicamentos. Entonces, si se dan cuenta, es un gran equipo. A las mujeres necesitan un apoyo ginecológico también, ¿verdad? Entonces, todo este gran equipo tiene que trabajar en unísono con cada paciente, ¿verdad? Hay pacientes que requieren menos trabajo intenso, o sea, que son muy entendidos, saben lo que quieren hacer y nos va bien. Son pacientes que uno los mira y uno los dice, pues, que estos van nítidos, solo porque tengo que verlo cada 3 meses, ni modo, porque los podría citar en un año y yo sé que van a venir bien, pero no se puede. Y hay pacientes que son difíciles, pacientes que constantemente hay que estarlos reestudiando, reevaluando, porque cuesta. Entonces, hay de las dos caras y hay todo lo del espectro en medio, pero es un trabajo multidisciplinario. VIH es una educación continua. VIH debería educarse desde la niñez. No quiere decir que a los niños les vamos a dar clases de VIH, no. Me refiero a educación sexual. La educación sexual siempre ha sido una batalla entre grupos que piensan que educación sexual es decirle a los adolescentes y a los niños en qué posición tener relaciones sexuales o cómo escaparse para tener relaciones sexuales o en qué moteles ir. No, se los juro, parece como chiste, pero ese es el pensamiento, que piensan que uno va a promover la promiscuidad en estos jóvenes y no se trata de eso. Tampoco se trata de enseñarles 1000 fotos de pacientes con sífilis, con, ¿cómo se llama? Con herpes, con linfogranuloma venéreo. No, no se trata tampoco de eso, pues. Se trata de educarlos, de amar a los genitales por sus nombres, de que sepan que los pensamientos, las sensaciones que van a tener durante la niñez y la adolescencia son normales, como todo ser humano, que el sexo no es malo, ¿verdad? Esto lo voy a decir desde mi punto de vista que yo creo que soy creyente, que soy católico. O sea, si el sexo para mí es, yo pienso, si el sexo fuera malo, Dios no lo hubiera creado. Pues. O sea, no existiría. ¿Para qué? Entonces, eso es lo que uno tiene que quitar de la cabeza, ¿verdad? Uno tiene que promover que está bien. Nosotros no vamos a decir que no tengan relaciones sexuales. No.
sino vamos a decirles, ok, en algún momento vas a querer tener, en algún momento te vas a sentir excitado, deseado, como quieran. Está bien sentir eso. Pero si vas a tener relaciones sexuales, vas a iniciar una vida sexual, entonces hacerlo con precaución, conscientemente, ¿verdad? Usando medidas de protección, eh, no estando ebrios, no estando drogados, no estando presionados, o sea, todo eso es lo que involucra la educación sexual y tiene que venir desde esa etapa, porque así cuando ya son adolescentes, cuando son adultos, ya entienden una gran parte de lo que significa el seguimiento de VIH, ¿verdad? Entonces, esa es una de las maneras de verlo. También uno puede dar educación sexual a pacientes ya adultos, pues. ¿Verdad? Yo he dado charlas de estos temas sexuales, si lo quieren ver así, a personas incluso que me doblan la edad y que dicen, bueno, yo jamás lo había oído, o no sabía. O sea, hasta eso es impresionante el desconocimiento por el mismo tabú y mitos que rondan la sexualidad humana, ¿verdad? Entonces, parte de la educación es eso, la educación sexual. Parte de la educación es saber cómo se transmite el VIH, que es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces, imaginan cómo se ponen los pacientes pacientes con VIH, cuando uno les da un abrazo. Ahorita no se puede por el COVID, obviamente, pero en su tiempo, cuando uno, digamos, era cerca de Navidad o cerca del Día de la Madre, y uno decía felices fiestas y les daba un abrazo, hasta se ponían a llorar porque dices que nadie me quiere tocar, nadie me quiere dar la mano, no quieren, o sea, no, nada. ¿Por qué? Si no se transmite así, ¿verdad? Tampoco le estoy diciendo que vayan abrazando a toda la gente, pues no, pero a lo que voy es que eso también es parte de la educación, cómo se transmite, ¿verdad? Es mucho esto, porque también hay muchas personas que dicen es que me senté en un baño y se me pegó el VIH, no, en un baño público, no, hombre, o sea, es lo mismo cuando dicen es que se embarazó porque se sentó en un baño, no, ¿verdad? O sea, no. O me embaracé o me dio VIH porque la antena que pusieron es 5G y esa babosada es tampoco, ¿verdad? Todo lo que les estoy diciendo no es que me lo estoy sacando de la manga, son cosas que yo personalmente he oído, que me han dicho, con aquella convicción, que dice, yo no sé de dónde sacan estas ideas, pero tengo que empezar a cambiarles esa idea, a educar a la gente, ¿verdad? Entonces, la educación sobre VIH es continua, ¿verdad? Ahorita ya hay muchas más campañas de esto, pero todavía la gente se rehúsa a aceptar esto como una enfermedad crónica más de las miles que hay. Y lo siguen viendo como alguien que tiene VIH es alguien que está en pecado, alguien que tiene VIH es alguien que sabe ni qué está haciendo, alguien que tiene VIH es una persona mala. No. Yo vi en su momento un paciente que era profesional de la salud que le dio VIH porque lastimosamente tuvo un accidente laboral y así se contaminó. ¿Es una persona mala? No. ¿Estaba haciendo algo malo? No. ¿Está en pecado? No. ¿Todo mala suerte? Sí. Entonces, ¿verdad? Entonces, la educación ahí tiene que ir por esa vía, ¿verdad? Hay que ser un asertivo con la educación sobre VIH y es uno de los temas que más me enfoco porque les juro que a veces, o sea, también he perdido a veces un poco el control cuando me salen con algunas de estas teorías conspiracionales sobre el VIH. Entonces hasta me molesto. ¿De dónde sacan, perdón por la palabra, semejante pendejada? Como les digo, tengo compañeros con maestrías de otras carreras que ya ni me querían ver porque yo trabajaba con pacientes con VIH. O sea, ¿me entienden? O sea, a eso voy. Entonces, ¿cómo se llama la educación? Tiene que ser continua. Y de esta manera lo que estamos hablando es eliminar los prejuicios, ¿verdad? Más como uno como profesional de la salud y en lo que ustedes están formando, ¿verdad? Como les digo, a veces las creencias, a veces la forma en que lo criaron a uno por sus valores éticos y morales, a veces se encuentra uno con situaciones donde uno tiene que quitar esa subjetividad y verlo de manera objetiva, ¿verdad?
Tal vez hay alguien que simplemente no le guste tratar con gente homosexual, que hay un montón de personas así. Y en VIH van a haber un montón de gente homosexual. Entonces tiene que quitarse ese prejuicio en ese momento. Tratarlo como la persona tal y como es, como otra persona cualquiera, porque no importa la orientación sexual de la gente, ¿verdad? Y ya. Este es un ejemplo de muchos que hay, ¿verdad? Pero se los digo porque a veces sí llegan pacientes con alguna situación o alguna idea o alguna cosa de lo que hablan que le tocan a uno un punto sensible, ¿verdad? Que eso no solo es en VIH, en muchas cosas. Pero uno tiene que guardar la compostura, ser objetivo, no faltar el respeto, ¿verdad? Porque no sabemos qué está viviendo esa persona. Y uno como profesional, recuérdense, cuando hagan su juramento, qué es lo que uno tiene que hacer, cuáles son los principios que nos guiamos, ¿verdad? ¿Verdad? Es de ayudar. Para eso estamos haciendo esto. No es como nos dicen que uno piensa que uno estudia para matar gente. No, uno estudia para ayudar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que uno tiene que tener siempre en mente. Y finalmente, la meta en VIH es lo que se llama la meta 90-90-90, que tiene que ser a nivel mundial. Esto quiere decir que el primer 90 es que del 100% de los pacientes que haya con VIH en el mundo, 90% tienen que estar diagnosticados. De los 100 pacientes, de ese 100% de pacientes, 90% tienen que estar en tratamiento antirretroviral. Y del 100%, 90% tiene que estar con una carga viral indetectable. Entonces, 90% diagnosticados, 90% en tratamiento antirretroviral y 90% con carga viral indetectable. Esa es la meta que uno aspira, ¿verdad? La que más se ha aproximado es la de detección, ¿verdad? El 90% de las personas a nivel mundial diagnosticadas. Las otras es las que adolecen, todavía más la de carga viral indetectable que la de tratamiento, es una meta que todavía no se ha cumplido. Y esta es la meta que se puso la OMS como inicial para decir, ok, si llegamos a esto, después vamos poco a poco hasta llegar al 100%. Y ahí ya podemos empezar a hablar de eliminar esta enfermedad del mundo. Pasemos a la siguiente. Bueno, muchachos, entonces esto es lo que les tenía, es un resumen de este tema. Espero que pues, se hayan aclarado un poco de dudas o se han surgido algunas otras, pues las discutimos ahorita, ¿verdad? Es un tema, como les digo, que hay mucho que sacar de cada aspecto, podemos hablar horas y horas, ¿verdad? Pero tal vez cuando ya relean el tema para su examen y todo, ya les sea un poco más fácil. Igual, si hay alguna duda que ahorita no se responda o se les ocurra después, me pueden escribir y yo se las respondo con mucho gusto. Igual, cuando les toque hacer su práctica ya más en los meses posteriores de este año, van a ver, por lo menos en el servicio donde yo estoy, hay varios pacientes que suben con VIH, entonces ya van a poder poner esto en práctica en ese momento, ¿verdad? Yo sé que es un tema muy extenso, posiblemente va a haber cosas que tal vez no tocamos, pero se trata de resumirlo, condensarlo más que todo y que ustedes puedan aprovechar al máximo pues, el estudio de esta enfermedad. Y les recuerdo pues, que todo viene del libro de Harrison, de su lectura oficial, ¿verdad? Y la clase pues, también es de ayuda y también